Y bien, pues vamos el tema es la iglesia joven. La carta a los tesalonicenses tuvo un propósito que es, el propósito del apóstol Pablo ahí era confirmar a cada creyente en verdades fundamentales. Yo les puse aquí algunas de las verdades fundamentales, como el Dios triuno, la Trinidad, que está luego en el primer capítulo, lo podemos ver. De hecho, en el primer versículo podemos ver la Trinidad de Dios. Podemos ver también la elección, el tema de la elección está en el primer capítulo. La conducta del cristiano, la santificación, la resurrección de los muertos y el regreso de Cristo. Cristo va a volver otra vez, y en cada una de los capítulos, tanto de primera de Tesalonicenses como de segunda, en cada capítulo se toca el tema de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver un trasfondo ahí rapidito. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16 primeramente. Hechos, capítulo 16. Y le voy a dar lectura a los versículos del 8 al 10. Porque ahí el apóstol Pablo tuvo una visión. Dios le manda al apóstol Pablo una visión, un mensaje por medio de esa visión, que pasara a predicar a Europa. Esto que vamos a ver ahorita, que es Tesalónica, Macedonia, Acaya, toda esta región, es lo que ahora se llama Europa. Es parte de Europa. Dice el versículo 8, Hechos 16:8, dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahí está Lucas hablando, diciendo que daban por hecho que era una visión de Dios, que Dios les estaba diciendo que pasaran a llevar el evangelio a esa parte, que era Macedonia, lo que después se conoce como Europa. Dice en el capítulo 17 de Hechos: pasando por Anfípolis, Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esta iglesia, hermanos, se levantó en 3 semanas. El apóstol Pablo, en este segundo viaje misionero, había pasado por Tesalónica, y en 3 semanas había sembrado la semilla. La semilla había caído en estos tesalonicenses que eran griegos en su mayoría, pecadores. Son ciudades perdidas, muy perdidas. Las ciudades de Grecia en ese tiempo estaban sumamente en la idolatría, estaban en la sabiduría humana, en la filosofía, en el conocimiento, basaban todo su potencial en eso. Y el apóstol Pablo discutió con algunos judíos en sinagogas. Había judíos ahí, por eso había sinagogas, porque había judíos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y el Cristo ahí quiere decir el Mesías anunciado, en el Antiguo Testamento por los profetas. Y dice, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Punto y coma, es muy importante el punto y coma, porque luego dice, y que Jesús, y ahí ya está hablando del ser humano, del hombre Jesús que había sido crucificado. Dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías que anunciaban los profetas. Entonces hay un juego de palabras ahí muy importantes,
que el apóstol Pablo los utiliza para darle el mensaje. Este versículo encierra todo el mensaje de Pablo en estas iglesias. El Cristo anunciado o el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento es el Jesús que fue crucificado allá en Israel, en Jerusalén. Les dice, Él es el Cristo, el cual más adelante dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. ¿Ya? O sea que mucha gente creyó, pero luego vino un alboroto. Dice ahí en los versículos siguientes que los judíos, judíos celosos de su religión, provocaron un alboroto para echar de la ciudad a Pablo, a Silas y a Timoteo. Dicen los versículos 5 en adelante: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. De ahí Pablo, Silas y Timoteo viajaron a una ciudad más abajito, que es Berea, a la ciudad de Berea, y ahí igualmente predicando el evangelio. Hasta allá llegaron los celosos judíos y volvieron a alborotar la ciudad, los volvieron a sacar. Dice en el versículo 13: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo de Berea lo llevaron a Atenas, se fue a Atenas. Dice el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo ya estaba en Atenas, ya había pasado Tesalónica, Berea, de ahí lo llevaron a Atenas. Silas y Timoteo, Pablo en Atenas, en Atenas, se siente un poquito con dudas. ¿Qué habrá pasado con los hermanos de Tesalónica? Enviamos a Silas y a Timoteo para saber qué es lo que pasa con aquellos hermanos que recibieron muy bien la palabra de Dios. Cuando regresan Timoteo y Silas, ya Pablo ya no está en Atenas. Pablo ya viaja a Corinto, y en Corinto recibe a Silas y a Timoteo, y Timoteo le informa a Pablo lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Y ahí en Corinto escribe la primera carta. El primer libro del Nuevo Testamento se escribió en Corinto por Pablo, y fue la carta a los tesalonicenses. Cuando escribió Pablo la carta a los tesalonicenses, habían transcurrido meses, no tenía ni un año la iglesia, era una iglesia joven, y Pablo les instruye a toda iglesia joven en la sana doctrina. Por eso le puse de título: una iglesia joven debe ser instruida en la sana doctrina. Toda iglesia joven debe ser instruida en la sana doctrina. Los puntos muy importantes, entre otros, se tratan el Dios triuno, la Trinidad, la elección, como les dije hace rato, la conducta del cristiano, el andar del cristiano, su caminar, la santificación, que viene por medio de la posición del cristiano, que es el Espíritu Santo nos da esa posición, la resurrección de los muertos y el regreso de Cristo. Algunos le llaman la venida también. Yo quise usar la palabra regreso porque es una segunda venida.
De hecho, la palabra que se utiliza del griego, que es parusía, se traduce regreso. Es de alguien que ya estuvo ahí y que va a regresar. Presente, físicamente ya estuvo esa persona y va a volver a regresar físicamente. Entonces, la palabra más adecuada ahí sería regreso. Igual se puede utilizar segunda venida. Vamos a ver Primera Tesalonicenses, capítulo 1 en adelante, sobre el Dios triuno. El primer versículo nos lleva a los tres de la deidad. Dice el versículo 1 de capítulo 1 de Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Cuando escuchemos la palabra, el nombre Silvano es el mismo Silas del capítulo 17 de Hechos. En el libro de los Hechos que escribió Lucas lo menciona como Silas, y Pablo, cuando escribe Pablo, lo menciona como Silvano, pero es la misma persona. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Una iglesia que está en Dios Padre, está también en el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros estamos en Dios Padre y estamos en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nuevamente los pone a los dos así: Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo, que son uno, que nos enseña San Juan 14, también son dos. Hace unos días hablaba yo con el hermano Alejandro y hablábamos de los misterios, cosas que no podremos llegar a comprender, ¿verdad? Muchas veces. Le decía yo al hermano, ese es otro gran misterio. ¿Cómo explicas a otra persona que Dios es uno y Dios es tres? Es una contradicción, aparentemente. Es una contradicción, pero es algo que no se puede entender. Dios es uno y Dios es tres. Amén. La Biblia lo revela y uno lo tiene que recibir en fe. Todo lo que la Biblia dice. Ahora, el versículo 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Ahí ya mencionó al Hijo, y el Hijo resucitó de los muertos. El Hijo es Dios porque si no hubiera sido Dios, no hubiera resucitado de los muertos. Nadie puede resucitar, ¿verdad? Solamente Dios puede resucitar. Y el Hijo resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ningún ser humano nos puede librar a cada uno de nosotros de la ira venidera. Solamente Dios nos libra de la ira venidera. Si el Hijo resucita y nos libra de la ira venidera, el Hijo es Dios. Dice el versículo 5 y 6, porque ya mencionamos al Padre y al Hijo, pero en el versículo 6 se menciona al tercero de la Trinidad. Y dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y ahí está el Espíritu Santo trabajando al momento de dar el evangelio, de dar la palabra de Dios al creyente o al que va a creer, al incrédulo, y después el Espíritu Santo lo convierte en creyente. El evangelio que Pablo predicó, que leímos ahorita en el capítulo 17 de Hechos, es que el Cristo que anunció, los profetas anunciaron al Cristo, al Mesías que iba a venir, es el Jesús que fue crucificado. Ese evangelio ellos lo recibieron porque en esas palabras está el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras que se las lleva el viento. No fueron palabras nada más que uno lanza al viento, sino que ahí está el poder de Dios obrando en la persona para que la otra persona, cuando escuche el mensaje, le redarguya, le instruya y obedezca la palabra de Dios. Y dice que también llegó en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, o en medio del alboroto aquel, en medio de los celos de los judíos, en medio de todo la tribulación que estuvieron pasando los tesalonicenses. Recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Nuevamente la tercera persona. El Espíritu Santo da gozo, Dios da gozo, da alegría, ¿verdad? Y ellos recibieron esa palabra que llegó en poder del Espíritu Santo con gozo del Espíritu Santo. Entonces en el primer capítulo podríamos decir que está ya la Trinidad ahí, ¿verdad? La Trinidad está en toda la Biblia y tenía que estar también en el capítulo 1 de Tesalonicenses. Luego toca otro tema, otro punto, otra verdad fundamental, la elección. Cada uno de nosotros somos cristianos y estamos aquí. Algunos están ahí, otros dormidos, ¿verdad? Nomás no griten muy fuerte. Otros predicando, pero cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos porque hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Qué versículo podríamos decir que nos enseña que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo? Muy bien, Brian. Es Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de crear el universo, en la mente de Dios estábamos nosotros, cada uno de nosotros. Todo aquel que iba a estar 5,000 años, 6,000 años, no sé cuántos años después, reunidos en un lugar, ya estábamos en la mente de Dios antes de crear todo. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios nos escogió en Cristo Jesús para adoptarnos como sus hijos. Y les dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 4, dice, porque lo voy a leer desde el 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Ya? Y en segunda de Tesalonicenses 2:13, igualmente menciona la elección de los cristianos de Tesalónica. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Igualmente, Dios nos escoge en su Hijo mediante el Espíritu. Nuevamente la Trinidad. Ahora, fueron escogidos desde el principio para salvación. Los tesalonicenses, al igual que los corintios, los romanos o los tijuanenses, ¿verdad? También todo cristiano en cualquier lugar del mundo tiene que saber esta verdad fundamental, que hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Otra de las verdades fundamentales es la conducta del cristiano, que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. ¿Cómo debe conducirse cada cristiano, dependiendo en cada tema? Porque aquí el tema que enfoca el apóstol Pablo era de que algunos de los hermanos que se les había predicado de la venida del Señor, pues ya no trabajaban, porque decían, pues el Señor ya va a venir, pues no tiene caso que andemos trabajando, y servían de carga, ¿verdad? Estorbaban a otros hermanos que sí trabajaban, y eso le dice el apóstol Pablo que era andar desordenadamente. Entonces el apóstol Pablo les escribe sobre la conducta del cristiano y les dice en el capítulo 2, 12, dice, y os encargábamos
que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y en el capítulo 4, versículo 1, les dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cómo les conviene conducirse y agradar a Dios. Entonces, y en 2 Tesalonicenses igualmente menciona con más detalle esto que les estaba comentando, de los hermanos que no trabajaban porque Cristo ya iba a venir y no entendían muchas cosas. Todo esto se lo trajo Timoteo de la iglesia de los tesalonicenses al apóstol Pablo, diciéndoles que allá estaba mal la cosa, porque en toda iglesia, cuando nace una iglesia y si no están instruidas en la sana doctrina, la iglesia comienza a andar mal. Y cada carta del apóstol Pablo es para poner orden en cada una de las iglesias. Otra de las cosas que estaban ellos confundidos es que los hermanos tesalonicenses, pues ya se les había predicado del regreso de Cristo, pero decían, pues ¿en qué les beneficia a los hermanos que ya murieron? ¿Ya? Si había hermanos con nosotros, se les predicó, pero ellos ya murieron, y ellos pues, ¿en qué se van a beneficiar con que venga Cristo? Entonces, el apóstol Pablo también les dice en el capítulo 4 de Tesalonicenses, 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, y les llama que están dormidos, no están muertos. Los hermanos en Cristo murieron, están dormidos, quiere decir que el Señor los va a venir a despertar, ¿ya? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son todos aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Todo aquel que ha rehusado hasta estos momentos a creer en Jesucristo como su Salvador, no tiene esperanza de vida. Todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Salvador, tenemos la esperanza que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Y la esperanza es de que Cristo va a venir por cada uno de nosotros. Así estemos vivos o estemos muertos, también Cristo vendrá por los que ya han muerto en Cristo. Dice el versículo 15, por lo cual, hermanos, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que los que están dormidos son los primeritos que se van a ir con el Señor. Porque decían los tesalonicenses, y pues ya murieron, los hermanos ya murieron. ¿Y en qué les va a beneficiar la venida del Señor? Pues les dice el apóstol Pablo, pues esos que ya murieron, están dormidos, son los primeritos que se van a ir. Y les dice en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son todos los cristianos que murieron con Cristo desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Todos esos creyentes en Jesucristo son los muertos en Cristo. No son del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie murió en Cristo. Estos son muertos en Cristo. Entonces, la resurrección de la iglesia, de los que ya murieron, van a ser a la venida del Señor. Eso ocurrirá cuando el Señor venga. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos siempre con el Señor. Entonces, no hay por qué temer, dice el apóstol Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Seremos llevados a las nubes y transformados, presentándonos con el Señor. El tema de la santificación es otra de las verdades que dice el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 2:10, 1 Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo
como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser incluye el espíritu, el alma y el cuerpo, los cuales Dios hace la obra de santificación en cada una de esas partes de nuestros cuerpos, ¿verdad? Y el regreso de Cristo, pues ya lo hemos leído. Son verdades fundamentales que toda iglesia joven, como los tesalonicenses, menos de un año, unos meses, pueden ser 3 meses, 2 meses, 5 meses, pero todos tenemos que estar fundamentados en estas verdades. Amén. Las próximas semanas continuaremos con el tema una iglesia en Cristo. Toda la iglesia está en Cristo, cada uno de nosotros está en Cristo, y vamos a profundizar sobre este misterio del estar en Cristo. Ese es otro misterio también, estar en Cristo, una cosa que el mundo no entiende y que nosotros por medio del Espíritu Santo lo hemos llegado a entender, solo por medio del Espíritu Santo. Lo que mencionaba el hermano Fran en la mañana con Corintios, por medio del Espíritu Santo es que comprendemos lo que Dios nos ha concedido. Y Dios nos ha concedido posición, que estábamos alejados de Cristo, lejos de Dios, sin la ciudadanía de Dios, y ahora somos ciudadanos celestiales. Y ahora somos hijos de Dios, adoptados por Dios, etcétera. Todo eso lo llegamos a entender por medio del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor bendito, porque tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos lleva día a día, Señor, a comprender tus verdades, verdades fundamentales en tu palabra, verdades como las 3 personas, Señor, en que se nos revela en tu palabra, Señor, verdades como nuestra santificación, nuestra elección, Señor, nuestra adopción, nuestra seguridad que tenemos en tu Hijo amado Jesucristo, verdades, Señor, como el regreso de nuestro Señor. Lo creemos, Señor, tu palabra lo dice. Él se fue, Padre, pero nos dejó sellados a cada uno de nosotros, porque también está en nosotros, Padre Santísimo. Cada uno de nosotros posee un espíritu que es el espíritu de poder, el cual por medio de tu palabra, entendemos todas estas verdades, Padre Santísimo, y queremos transmitirlas siempre a cada creyente joven, a cada iglesia joven, instruirla siempre en la sana doctrina, que es tu palabra, Señor bendito. Gracias, Padre, por esa bendición que nos has dado, el sello de tu Espíritu, tu Hijo crucificado, derramado su sangre por nosotros, lavado nuestros pecados. Y gracias, Padre, porque nos elegiste antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros para hacer y ser lo que somos y hacemos actualmente. Gracias por todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.